Pero el tema se llama un banco de misericordia. Un banco de misericordia. No sé cuántos tienen cuenta en el banco, ¿verdad? Si ha llegado a tener esa bendición. Porque si estamos en el año de la abundancia, al final del año tiene que terminar usted con una cuenta de banco. Amén. Así tendría que ser. Pero qué lindo sería que el banco fuera el banco del cielo, donde ni el orín ni la polía corrompen los bienes que tú adquieres. O sea, tú puedes adquirir muchos bienes terrenales, puedes tener una cuenta de ahorro en el banco que te puede solventar de cualquier necesidad que tengas, puedes tener dinero guardado debajo del colchón, ¿verdad? Puedes tener inversiones en otros países. Gloria a Dios por todo eso. Todo eso es bendición. No vamos a desvirtuar ni tampoco le vamos a quitar mérito a que una persona haya ahorrado en su vida o que tenga inversiones. Pero lo más importante de la reunión del día de hoy en este lugar es porque necesitamos urgentemente tener inversiones en el reino de los cielos. Eso es lo más importante. Porque de nada sirve, llega el momento en que tú partes y mira, conforme va pasando uno el tiempo y uno se va volviendo cada vez más maduro, como que uno va entendiendo la vida de otra manera. Y uno, cuando es uno joven, quiere trabajar, quiere hacer eso. No estoy diciendo que a uno grande no quiera trabajar, pero la percepción de tu vida es otra. Ya no piensas como cuando eras joven, sino que piensas con más sabiduría. Y si sigues ya estando adulto pensando como niño, te vas a fastidiar tu vejez. Entonces nosotros necesitamos tener determinadas cuentas de ahorro, y una de las cuentas de ahorro en el reino de los cielos que tenemos que tener es una cuenta llamada misericordia. Tú no sabes cuándo vas a tener que gritar misericordia. Te pido misericordia. Puede ser en medio de una prueba, puede ser en medio de un problema, en medio de una caída. En algún momento tú tienes que pedir misericordia de tu vida. Porque hermanos, como yo le decía a los otros hermanos de la otra iglesia de Richmond, les decía, hermanos, llega el momento en el cual te van a cobrar la deuda. ¿Y qué va a pasar en el momento en que te cobren la deuda? Vas a clamar misericordia para que te perdonen 10,000 talentos, pero no vas a poder perdonar 100 denarios. Mire, estaba leyendo yo en un artículo que 10,000 talentos equivalen a 216,000 kilos de plata. Esos son 10,000 talentos. 10,000 talentos son 216,000 kilos de plata. O sea, imagínense usted cómo tenía que haber llegado ese hombre para pagar esa deuda. Con 10,000 talentos, 216,000 kilos de plata. ¿Cuánto podría ser eso en dinero? O sea que era una deuda que no la podía pagar. Amén. Entonces hay momentos en tu vida que tú sabes que tus deudas con el Señor no las puedes pagar, y que en ese momento tú necesitas clamar misericordia. El problema es que en esos momentos el Señor va a ir y va a buscar en tu cuenta de banco a quienes les has hecho misericordia. ¿Y por qué se las has hecho? ¿Y cuál fue la percepción que tuviste para hacer misericordia? ¿Y cuál fue la intención de tu corazón para hacer misericordia? ¿Y sobre qué parámetros tú perdonaste esa deuda? Va a haber el banco, pero también va a haber tu corazón a futuro. Y va a ver cómo vas a quedar después de que Él te perdone la deuda. Ese rey que perdonó 10,000 talentos, él sabía que el otro no iba a poder perdonar 100 denarios. Y yo creo que ese hombre debía 10,000 talentos precisamente porque no había aprendido a congraciarse con sus deudores. Y a decir, ¿sabes qué? Te voy a perdonar esto. Te voy a perdonar esto. Ok, voy a dejar pasar.
Pero en la medida que él no perdonaba y no perdonaba, su deuda también iba creciendo del otro lado. A tal punto que no la podía pagar, a tal punto que lo llamaron para rendir cuentas. La deuda, cuando fue cancelada, fue en el momento en que el Señor dijo: consumado es. La deuda, cuando fue cancelada, fue en el momento en que dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. La deuda fue cancelada cuando el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. La deuda ahí fue cancelada. Sin embargo, el Señor sabía que había una muerte segunda para aquellos que habían muerto sin poder reconciliarse ni pedir perdón. Y entonces el Señor dijo: voy a ir a pagar la muerte segunda. Y bajó hasta las profundidades de la tierra. Ahí fue consumido por las llamas del infierno. Y cuando no había nada, que eso es el holocausto, se oyó una voz que le dijo: levántate. Y de la nada, él venció a la muerte. A la muerte primera y a la muerte segunda. Amén. Entonces, nosotros, a través de eso, viene el Señor, y cuando sale se topa con un hombre que lo había negado. Y le empieza a decir: ¿me amas? Le empieza a analizar su corazón. Señor, yo te quiero. No puedo decirte que te amo, me da vergüenza. Porque he aprendido a refrenar mi boca. He aprendido a no ser tan bocón, a no ser tan impulsivo, a no ser tan boca floja. He tenido que aprender a no decir: vive Dios, porque puede ser que me equivoque. He aprendido a decir, a decir: jamás haré tal cosa, porque te negué. Y ese hombre estaba en una introspección, analizándose a sí mismo. Y entonces el Señor le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis rebaños, apacienta mis ovejas. ¿En dónde aprendió Pedro a apacentar? En la caída. Ahí fue donde aprendió a apacentar. Creo que la lección más grande que él tuvo fue ese momento cuando lo negó. Entonces ahora viene él y entonces tiene otra perspectiva del asunto. Y entonces ahora sí ya él puede entender cuando una oveja le dice: Pedro, jamás te voy a dejar, y lo deja abandonado en la cárcel. ¿Verdad? Entiende el momento en el cual Pedro sabe que solamente puede depender de Dios en esta tierra, porque eso es una lección que todos tenemos que pasar cuando nos quedamos totalmente solos. No está papá, no está mamá, no están los hermanos, no está el pastor, no está nadie. Está solo él con una relación íntima con el Señor, y ahí es donde se conoce quién es Dios. Cuando te quedas totalmente solo, cuando siempre hay una ayuda de un tercero, siempre en algún momento como que el alma se ajusta y dice: ay, me va a ayudar aquel, me va a ayudar aquel, me va a ayudar aquel. Pero llega un momento en el cual se te acabaron todas las ayudas y te quedas solo. En ese momento es: Señor, yo estoy aquí en tus manos. No hay nadie como tú. Y entonces ahí es donde Él empieza un proceso en tu vida, que te está enseñando a que Él te perdona, que Él te quiere cambiar, pero con una condición: que hagas tú lo mismo con otro. Amén. Que no seas tan duro, que no seas tan severo. Amén. Mateo 5:7 dice: bienaventurados. Diga conmigo: bienaventurados. Bienaventurados es una persona dichosa, una persona llena, una persona bendecida, una persona 3 veces dichosa. Significa bienaventurado, que todo le sale bien. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Entonces yo creo que esta iglesia, en este tiempo, Dios nos está proveyendo de un entendimiento sobre la misericordia.
Pero hermano, ya pasó el año de la misericordia, ya pasó la proclama, pero la bendición continúa para el resto de nuestra vida. Seguiremos entendiendo la misericordia de Dios. Seguiremos entendiendo que Dios, a través de su misericordia, lo que sigue es la abundancia. O sea que en la medida de que, imagínese usted cómo se ha de haber sentido aquel hombre que le perdonan 10,000 talentos. Sale del palacio de aquel rey, de aquel señor, de aquel poderoso, sintiéndose libre. Solamente la sensación de haber sido perdonado ya era una sensación de abundancia, porque no lo tenía. No tenía el perdón, había entrado con la deuda, y cuando salió sin una deuda, salió limpio. Salió, oye tú, dice el Señor, que viniste clamando otra vez por otra oportunidad. Otra oportunidad te es dada. Sal de este lugar limpio y no estés pensando más en la deuda. Dios te está limpiando. Amén. Dios te está limpiando. Dios quiere que crezcas. Eres su hijo. Tuviste que pasar por un problema. Tuviste que entender. ¿Tomaste malas decisiones? Las tomaste. Ok. Pero eres hijo. Que no se te olvide eso. Eres hijo. No eres bastardo. Tienes papá. Papá te ama. Papá te ama. Papá te ama. Entonces, sobre eso, nosotros hemos oído esta palabra que Jesús dice: mas id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. He venido a llamar a lo enfermo, a lo vil. Cuando la iglesia se empieza a llenar de pecadores, no nos debería de afligir. Deberíamos de entender que la voz de Jesús se oye en esa iglesia. Amén. Si en algún momento entra una prostituta, un homosexual, un vicioso, alguien que esté mal, y empieza a entrar uno, y empieza a entrar otro, y empieza a entrar otro, es la voz de Jesús la que se está oyendo ahí. Y los fariseos van a decir: ¿por qué entraron estos? ¿Verdad? El fariseo va a decir: ¿y estos por qué entraron? Pues como tú ya estás bien salvadito, con que los demás se pierdan no hay problema. Pero Dios no dice eso. Misericordia, misericordia quiero. Que entren, que entren, que entren. Las puertas están abiertas de la iglesia para que los que viven en tinieblas pasen de las tinieblas a la luz. Amén. La iglesia tiene que venir, a la iglesia tiene que venir gente enferma, necesitada, adolorida, hecha pedazos. Misericordia es amor por el miserable. Amor por el miserable. Por el que vive en miseria, pues. Por el que vive desdichado. Amén. Usted está aquí porque usted vivía desdichado. No, yo no, hermano. Pues entonces, hermano, si usted no, gloria a Dios, pues, pero tenga cuidado, no vaya a ser que caigan en aquel error de decir: Señor, yo vengo todos los domingos a la iglesia, siempre diezmo, y no soy como ese prostituto o fornicario, adúltero, mentiroso, charlatán que está ahí, sino que yo soy buena gente. Eso es lo que dice la parábola, es lo que dice la historia, dice eso. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dijo: ustedes crucificaron y mataron a la vida, al Hijo de Dios, que se les había dado como un regalo, y a aquellos les crujían los dientes. Porque se les pasó y no lo entendieron. Porque la religión nunca va a entender a Cristo. Amén. Esa palabra se dice en griego elemón, que significa misericordioso, compasivo. Compasivo. De donde viene la palabra compasión. Y la palabra compasión es que lleva en sí misma una pasión ardiente. ¿Por qué? Por salvar a la gente. Amén. Entonces, fíjese que hay un hombre que era perseguidor de la iglesia, era fariseo. Mire, si alguien sabía de religión, era este hombre.
Si alguien sabía de que él era irreprensible, porque él mismo lo dice, hebreos de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu del linaje de Benjamín, hebreo de hebreos. Pero ese hombre, en cuanto a la ley, fariseo, dice esto, mire: miserable, miserable. Diga conmigo: miserable. No me diga a mí miserable, solamente diga la palabra miserable. Imagínense qué es lo que está diciendo ese hombre: miserable de mí, ¿quién me va a librar de un cuerpo de muerte? Pero mire, entonces, ¿qué significa que era Pablo? Si Pablo está escribiendo esto y él era hebreo de hebreos y todo lo que ya le dije, lo que era Pablo era un sepulcro blanqueado. Amén. Hasta que él se dio cuenta que dentro de su sepulcro él tenía huesos podridos, carne podrida, y tenía una gran cantidad de cosas de las cuales tenía que ser libre. Y entonces él dice: ¿quién me va a libertar? ¿Quién me va a sacar esta podredumbre que tengo adentro? ¿Cómo voy a hacer? Y entonces la persona, cuando se siente indigna, sucia, asquerosa, cuando la persona se siente miserable, llagada, podrida, ahí es cuando empieza el proceso de la reconciliación con el Señor. La verdadera. Porque no se trata de que le digan a uno: ¿quieres recibir a Cristo? Vení, vení, vas a recibirlo, vas a recibirlo. Haz una oración de fe. No se trata de eso, hermano. Se trata de saber quién es uno. El día que yo recibí a Cristo me sentí pecador porque lo era. Y no estoy diciendo que lo he dejado de ser, porque dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Pero lo que estoy diciendo es que en aquel tiempo, definitivamente, mi vida estaba hecha un desastre. Y la primera cosa que uno tiene que hacer en el evangelio es reconocer que uno vive un desastre. Eso es lo que tiene que hacer uno. Esa palabra miserable se dice ka'ab en hebreo, que significa sentir dolor, afligirse. O sea que un afligido es un miserable. Una persona que vive afligida, que vive en aflicción, está viviendo en la miseria. Una palabra miserable significa sentir dolor desgarrador, sentirse destruido, sentirse entristecido. Y le voy a decir algo: ¿cuántos de ustedes esta semana no se han sentido tristes? ¿No se han sentido en algún momento destruidos en alguna área, estropeados, lastimados? ¿No dice la Biblia que esa palabra ka'ab, que significa miserable, significa el que tiene llagas, el que tiene heridas que no han sido sanadas, que todavía purulan pus, que saca esa hediondera? Esa palabra miserable significa sentir el mayor dolor. Puede hacer que para uno el que un hijo se haya ido de la casa no sea un dolor, porque se le han ido todos. Pero tal vez el otro, para él ha sido la desgracia, la hecatombe, ha sido la destrucción de su vida, la falta de encontrar un nuevo propósito. Su hijo, su único, se le fue. Entonces, la desgracia que tal vez a ti te pueda afectar puede hacer que a mí no. Y la mía puede ser que no te afecte a ti. Lo que estoy queriendo dar a entender con todo esto es que definitivamente tenemos que saber si no hemos vivido en la miseria o no estamos sufriendo una miseria. Fíjese que es bien tremendo, porque hay gente que no es misericordiosa cuando otro está en la miseria. ¿Qué significa esto? Miren lo que dice acá: 3 días más tarde, los hombres de la ciudad todavía estaban en la miseria del dolor. Estaban adoloridos. Entonces 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron sus espadas y atacaron ferozmente a la ciudad, matando a todos los hombres. Dina se había enamorado del príncipe de Siquem. Quería el rey de Siquem, y todos llegaron con Jacob, hicieron un pacto y dijeron: ¿sabes qué? Nosotros no nos podemos juntar con gente que no está circuncidada.
Entonces viene el rey y el hijo, y entonces dice: circuncidémonos, padre, yo me quiero quedar con ella. Y todo el pueblo de Siquén circuncidados. Entonces viene Simeón y Leví. Fíjese que de Leví viene el sacerdocio. Y Simeón viene de la palabra Shamá, que significa el que oye. Entonces, el que oye la palabra y también es sacerdote, si no la oye entendiendo la misericordia, se vuelve fariseo. Porque estos que habían decidido: sí, nos queremos hacer parte de ustedes, queremos hacer familia, nos vamos a circuncidar. Es como aquella persona que viene a la iglesia, que quiere cambiar, que quiere restaurarse. Mire, ¿sabe qué? Quiero restaurarme, pero mire, y entonces en el momento en que está pasando por un dolor, todos le caen encima para matarlo. Ni un solo amén se oye, hermanos. La misericordia es un banco. Usted ve a alguien adolorido porque quiere cambiar, pero no puede. Usted ha visto, hermano, que hay alguien que dice: mire, ¿sabe qué? Yo quiero cambiar mi corazón. Está queriendo circuncidar su corazón. Quiere cambiar. Y alguien dirá: pero es que me ha dicho eso lo mismo 257,890 veces. Pero ¿sabe una cosa? Allá en el cielo llevan la cuenta de que usted lo ha dicho como 50 millones. 1 millón por cada año de su vida. ¿Cuántas veces usted se arrepiente al día? Así un promedio. Si usted es cristiano, hijo de Dios, cualquier mal pensamiento usted se tiene que arrepentir inmediatamente. Cualquier mala mirada se tiene que arrepentir. Si usted es un hijo de Dios vivo, usted está: Dios mío, ¿qué hago? Estoy luchando. ¿Verdad? Así tiene que ser. Si a usted no le pasa eso, perdone, puede ser que usted tenga nombre de que vive, pero está muerto. O sea, el que está vivo. Ahora, el que está adormecido ya está un poco más cómodo. Ya no pide perdón, ya está como que un poco más cómodo, ¿verdad? Y al que está ya entristecido espiritualmente, ya le importa un poco. No, está pecando, pero es que fíjese que aquel tiene la culpa de que yo peque, aquel también. Yo peco por aquel, yo peco por aquel, yo peco por aquel. Aquellos me hicieron daño y por eso es que yo peco. ¿Ha pasado usted por esos periodos en que le echa la culpa a los demás? Si usted no ha pasado por eso, yo sí los he pasado, hermano. Gloria a Dios, va. La gente le echa la culpa a otra gente, y puede ser que así sea, pero las cuentas las va a tener uno delante de Dios. No está trayendo uno a la demás gente, uno las tiene. Esa es la realidad, a la larga uno las tiene. No, que mi marido, fíjese que tal cosa y que no sé qué. Sí, ese fue su marido va a rendir cuentas de eso. Su suegra también. Pero si su suegra antes de morir pide perdón al Señor y se reconcilia de corazón por todo el daño que le hizo a usted, Dios la perdona y usted se va al infierno. O sea que es delicado eso. Es bien delicado. Pero es que tenemos que tomar en cuenta mucho las heridas que la gente tiene. ¿Cuáles son las heridas? Estos estaban adoloridos. Y entonces mire lo que dice acá. Estaban adoloridos por querer circuncidarse, por querer hacer un pacto con Dios. Y entonces dice: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. No te pongas duro, no te pongas terco. Suaviza tu corazón, reconoce que tuviste la culpa. Amén. Cuando uno reconoce que tuvo la culpa, tiene que pedir perdón. Circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones. Entonces, cuando una persona se esté circuncidando y le duela la circuncisión, porque mire, arrancarse un pecado, eso como duele, hermano. Peor si el pecado le gusta. Porque hay pecado que gusta y pecado que cae mal.
Pero cuando hay un pecado que gusta y que gusta y que gusta y que gusta, fíjese que lo que pasa es que no puedo vivir sin la droga. ¿Le gusta la droga? ¿Verdad? Ya le gustó. Entonces, cuando se arranca eso, produce un dolor en el alma que la persona no quisiera que ni la tocaran. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que ser cuidadosos con los que se están circuncidando. No vaya a ser que los matemos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Va. Mire pues, otra cosa. ¿Cuántos quieren hacer su banco de misericordia? La hermana Ana Noemí va a tener las tarjetas ahí para abrir las cuentas de banco. No. Pero mire, allá en el cielo le llevan la cuenta. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Que cuando de repente te acabaste todo lo que había en el cielo, habías hecho misericordia un montón, pero cometiste un error y ¡pum!, se te bajó tu cuenta. Y volver a hacer la misericordia y todo. Mire, esa palabra miserable, diga conmigo miserable. Nosotros tenemos que tener amor por el miserable. Amén, por el miserable. Eso es misericordia. Misericordia es tener amor por el miserable. ¿Usted se ha topado alguna vez con alguna persona que no se ha bañado así por algunos días? Dios mío. Profético te lo estoy diciendo. Aleluya. A ver. Esa pestilencia de la persona. Pero yo le decía a mi Dios, ayúdame, Señor, este Señor necesita de ti. Empecé a orar por él, hermano. Le juro, hermano, que me dolió tanto soportar y sentí hasta aquí. Mire, ahí está más que necesita de nosotros, de Dios, de nosotros. Yo nada más me puse a orar y cerré los ojos. Ahí está. Pero he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Aleluya. Mire qué lindo. ¿Y qué pasa cuando tú te topas con alguien a quien Dios está castigando? ¿Alguna vez usted no se ha topado con que corrige usted aún su hijo y su hermanito, el hermano, no estés llorando? Y el otro, malacate, vos quítate, no quiero nada con vos. Y aquel, no estés llorando, vení para acá, no estés llorando. Yo le voy a decir a mi papá que te perdone. ¿Se ha topado usted con eso? Mire, a veces los chiquititos, los más chiquititos, tienen un conocimiento tan interesante de las cosas, ¿verdad? Yo estaba viendo a 2 chiquitos allá en el rancho, ¿va? El chiquito le estaba jalando la chumpa, la chaqueta, el jacket, como usted dice en su pueblo, ¿va? La chamarra, y le estaba jalando. Entonces aquel vino, se quitó la chamarra y ¡fum, fum, fum! Con la chamarra le estaba sonando. Aquel le estaba pidiendo como que un cariño y recibió una tunda, ¿va? Entonces llegó el pastor. ¿Por qué le estás pegando a tu hermano? No debes de hacer eso. Él no te estaba haciendo ningún daño. Deberías de reconciliarte con él. El grande así va. Yo dije, así somos nosotros como estos. ¿Qué lección me estás dando a entender? Señor, por favor, ayúdame, ilumíname. Amén. Así somos. Y entonces va. Ya que lo había regañado y todo,
¿Sabe qué pasa? El otro se fue así triste y el chiquito atrás de él, sobándolo. Ay, Dios mío, dice. Y si no, Dios mío, si así fuéramos en la iglesia, hermano. Amén. Amén, amén. Ala, una lección de misericordia. ¿Y qué pasa cuando el castigo ha sido severo, hermano? Pero severo, una llaga tiene la persona. Está pasando por un trato. Mire, si vamos a hablar de pruebas, el que nos da la lección en este momento es Job. Jala, hermano. Está pasando por una prueba. ¿Y sabe qué decían sus amiguitos? ¿Y sabe cómo se le quitó a Dios la prueba? Orando por sus amiguitos. Porque la llaga de él estaba externa, la llaga de sus amiguitos estaba interna. Amén. A veces nosotros vemos gente que no, que se ve pero con un trato, este sí que lo han tratado mal, ¿verdad? Pero no te das cuenta que interiormente tú puedes estar peor que él. Hay que entender la misericordia. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a tenerle misericordia a un llagoso? De veras. Me voy a contar una historia. Con esto, no sé si va a terminar o no, porque el tiempo aquí se va rápido. Y esto es, hay que deleitarse en esto que Dios nos está entregando. Le voy a contar la historia de una mujer que su mamá era ancianita y que llegó un momento en que la señora ya no aguantaba la edad que tenía, pero que el Señor la había colmado de años. En algún momento a veces dice: ¿y para qué voy a tener un montón de vejez así toda achacosa? Pues dice que cuando Dios no sana un cuerpo es porque está purificando un alma. Entonces tal vez la mamá tenía su purificación de alma, ¿verdad? Amén. Esa señora tenía como tal vez unos 85 años, ¿verdad que sí, mi amor? Como 85 tenía. Y venía la hija y cuando ella decía: mira, ¿me puedes dar? ¡Pah! Le pegaba en la cara. Así. ¡Pah! La empujaba de la silla para que se cayera. Nosotros lo vimos. La pobre viejita golpeada por su hija a los 80 y pico de años. No podía atenderla, a pesar de que ella no trabajaba, vivía de una pensión que le daban. Y entonces en ese punto la madre parte y se queda la hija sola. La hija se muere y la encontraron ¿hasta cuántos días? 12 días en estado de putrefacción y engusanada. Eso lo vimos, ¿verdad, mi amor? No puedes ayudar con una llaga. No te van a ayudar cuando tengas llagas. Hay hijos que son crueles, hermano, crueles. Saben que sus viejitos tienen necesidad de dinero y todo, no les mandan. Los locos se hacen. Llega el día, y cuando llega el día es bien duro. Voy a terminar aquí. Esta noche es una noche de misericordia.
el que necesite misericordia tiene que venir. Podría explicarle muchas otras cosas, pero aquí me manda el Señor a que paremos. El que necesita misericordia, véngase. Hay un poquito más bajo, mijo, gracias. Hay hijos que ven que sus padres trabajan y nunca les han regalado nada. Tal vez para el cumpleaños, tal vez de vez en cuando. Acérquense acá, súbanse por favor al altar. Vénganse aquí, súbanse al altar para que dejen que todos los que quieran ponerse de rodillas o clamar misericordia, que se vengan. Ahí usted puede sentir libertad para hacer lo que usted desee por el Espíritu. No cabe duda que todos necesitamos misericordia. Todos necesitamos misericordia.